Bienvenidos. Hoy les traigo una historia bastante larga. Espero que se mantengan entretenidos. En esta historia hago varias referencias a otras historias del canal, así que quedan ustedes poner atención. ¿Listos? Comencemos. Últimas noticias. Se reporta otra desaparición cerca del Hotel Colina Roja. Con esta ya suman 15 las personas desaparecidas después de que 2 oficiales de seguridad desaparecieran mientras hacían su guardia cerca del lago. Se espera que las autoridades puedan iniciar la investigación en las próximas horas. En otras noticias, una fuerte tormenta se acerca por la costa oeste después de que un frente frío chocara con el clima tropical que se emerge desde la costa. Y una mierda. Parece que será una semana complicada. Disculpe, señor. El Hotel Colina Roja está después de esa colina. Perfecto. Ya casi llegamos. Lo siento, pero no avanzaré más allá del cruce. No me acercaré ahí. Por favor, no me diga que te da miedo. Lo siento, señor. Lo dejaré en el cruce. El taxista no pronunció palabra alguna después de eso. Cuando llegamos al famoso cruce, solo pronunció el número de la tarifa. Después de que le pagué, dio media vuelta y se fue acelerando hasta desaparecer en la carretera. Estaba a 1 kilómetro del hotel. A unos 100 metros siguiendo la carretera estaba el enorme portón negro que junto con un muro de ladrillos rojizos y viejos rodeaban el gigantesco terreno del hotel. Al otro lado del portón, la torre principal se alzaba entre los árboles. Detrás de esta estaba un lago que se conectaba de manera subterránea con el mar. Sin embargo, por encima de este, una colina roja se alzaba. Naturalmente, sus flores y rosas de ese mismo color eran quienes les habían dado el apodo a la colina y al nombre del hotel, claro. El camino para llegar a la entrada principal era una carretera de piedra, con rosas rojas a los costados, unos 2 metros al menos. Luego de eso, los árboles de pinos y de ciprés se alzaban imponentes. Eran tan altos que la luz del sol apenas atravesaba las ramas, y los rayos de luz tocaban el suelo. Si fuese pintor, pintaría un cuadro sobre esto. Me tomó una media hora llegar al edificio. De cerca parecía abandonado, transmitía un sentimiento de soledad. Solo 3 autos se encontraban en el estacionamiento. La puerta estaba cerrada con un enorme candado, por lo que no me quedé mucho tiempo. Era obvio que del otro lado de la puerta nadie me iba a abrir. Decidí caminar por el sendero que parecía cruzar entre el bosque rodeando el hotel. Tal vez en la parte trasera encontraría a alguien. Mientras entraba en el sendero, noté un par de patrullas. Me imagino que estarían investigando la desaparición de sus compañeros. Noté además que sobre el techo de las patrullas un par de cuervos se me quedaban viendo. Luego, cuando empecé a entrar al bosque, los escuché graznando. Este bosque es enorme. Sabía que el lugar estaba cubierto por naturaleza, pero es aterrador no ver nada de civilización, sabiendo que un par de minutos atrás estaba frente a un edificio gigante. ¡Hola! Di un salto, me giré y vi una niñita atrás de mí. Hola. Seguí caminando. ¿Viene de visita? Sí, pero más que todo por trabajo. ¿En serio? ¿En qué trabajas? Soy detective. ¿Como los de las películas? Sí, así es. ¡Oh! Una brisa me obligó a taparme los ojos. Cuando los abrí de nuevo, la niñita se había ido. ¿Qué habrá sido eso?, me pregunté mientras seguía caminando. Era algo por sí solo muy misterioso y algo fuera de lugar. Ver una niñita sola en un lugar como este. A lo lejos pude escuchar voces de adultos. Por alguna razón apuré el paso. La luz al final del bosque me tranquilizó. Pude ver un grupo de hombres hablando. Entre ellos noté unos 4 policías, el jefe de la estación de policía, un hombre con un saco que fumaba un habano y otro hombre alto que me parecía ser un mayordomo. En cuanto salí del sendero, el jefe de la policía me vio y me llamó. Detective, por fin llega.
Lo saludé de lejos mientras bajaba las escaleras. Cuando estuve a un par de metros, el jefe me presentó. Los oficiales, Tom y Mark, se quedarían conmigo esta semana en el hotel. Los otros dos debían volver a la estación. El hombre del saco era el dueño de la propiedad, el millonario Sommer. Tenía varios hoteles con similar tamaño, repartidos por todo el mundo. Sin embargo, este hotel había sido el primero que había fundado su abuelo, por lo que le tenía un cariño especial, a pesar de no ser más grande que los demás. Ni ser el que generase más dinero, como supe después, decía que su abuelo le dijo que si vendía este terreno, su familia y su apellido caerían en desgracia. Uno de sus tíos lo había intentado vender cuando él era un niño. Este había muerto en un accidente. Llegando al hotel, un árbol cayó sobre el vehículo en el que él viajaba. A pesar de que iba con acompañantes, solo él había sufrido heridas graves. Moriría antes de que llegara la ambulancia. Tras la muerte de su tío, el hotel había quedado en manos de su tía. Ella se quedó una semana aquí. Ahora está en un asilo. Así fue como el hotel quedó en manos de su padre. Él le dijo que no debía vender el lugar. Con el pasar del tiempo, él y su familia se convirtieron en los únicos herederos del imperio que comenzó su abuelo, o al menos los únicos cuerdos. Y el último en ser presentado era efectivamente el mayordomo. Su nombre era Richard. En cuanto nos presentó el señor Sommer, le dijo a Richard que tomara mis cosas y las dejara en el hotel, que los esperara ya, que preparara el té y que iríamos en un momento. Richard solo asintió con la cabeza, tomó mis maletas y se fue. Era un alivio no tener que cargar con eso por más tiempo. «Entonces, ¿qué tenemos aquí?», pregunté. «Vamos, acompáñame». El jefe y el señor Sommer caminaron junto a mí. «Verás, con los policías ya son 15 las personas que desaparecen en este mes. Eso es demasiado, mire por donde se mire. En un inicio eran 5 personas, luego 3 más desaparecieron. A este punto el hotel estaba cerrado, pero las cámaras de seguridad captaron a una pareja de adolescentes saltándose el muro principal. Los vimos entrar en el edificio por una ventana que rompieron. Las cámaras le seguían el rastro por un par de pasillos, pero luego fallaron. Posiblemente la falta de mantenimiento al no ver nadie en el hotel fue la causa. La última imagen que tenemos de ellos es cuando intentaban salir corriendo, pero al parecer se perdieron en los pasillos. En un inicio se sospechaba que tal vez se habían ahogado en el lago. Se enviaron 3 buzos hace una semana. Jamás salieron. Eran los únicos buzos expertos de la ciudad. Ya se les solicitó a las autoridades superiores por más recursos, pero esto puede tardar semanas. Así que me llamaron a mí. Así es. Sabemos que eres bueno, muy bueno en lo que haces. Además de que eres escéptico y no creerás en los cuentos que se dicen en el pueblo. ¿Te refieres a la maldición Sommer y que el hotel y estas tierras están malditas? Así es. Veo que ya hiciste tu tarea. Caminamos por el borde del lago. Cuando volvimos, los 2 oficiales se habían retirado. Ya estaba el atardecer asomándose a lo lejos, así que decidimos volver. Nadie dijo una palabra cuando cruzábamos por los senderos, pero era notable que el señor Sommer estaba apurado por salir de aquí. Cuando llegamos al parqueo, aún estaban las 2 patrullas, lo cual me pareció extraño. Los oficiales ya se habían ido. Mis maletas y Richard estaban en la entrada principal. La puerta estaba abierta y las luces de la fachada principal y las habitaciones cercanas estaban encendidas. Richard nos ofreció té y galletas. El señor Sommer se lo agradeció, pero no se quería quedar o tenía un compromiso urgente. Tomó su auto y se retiró. Una vez terminamos de tomar el té, Richard nos llamó. Por aquí, señores, les mostraré sus habitaciones. Se alojarán de la A1 a la A3. En cuál deseen quedarse será a criterio suyo. Las 3 son exactamente iguales, con la diferencia en el color de las paredes. En 2 horas la cena será servida. Los veré en el comedor. Pueden llegar allí siguiendo las puertas que se encuentran detrás del escritorio en la recepción. Me instalé en habitación A3. Desde allí podía ver el parqueo y el camino que llevaba a la carretera. La habitación tenía temática victoriana. La cama era enorme. En cuanto desempaqué mis cosas, saqué mi computadora y mi libreta. Era hora de empezar a unir cabos. Primero, ¿qué pasó con el resto de los Sommer? Según tenía entendido, era una familia numerosa. Cada uno de los hijos del abuelo
Tenía al menos 4 hijos más. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por mi ventana podía ver como una ligera lluvia caía, al igual que la noche traía oscuridad. Apenas si podía distinguir las siluetas de los árboles desde aquí. El señor Richard tocó mi puerta. Señor, la cena está servida. No dijo nada más, y pude escuchar cómo tocaba las puertas de los oficiales. Fuera del hotel, 2 linternas alumbraban entre las tinieblas, mientras que uno de los oficiales llamaba por una niñita. Si el detective se hubiese quedado en su habitación por unos segundos más, los habría escuchado, pero él ya estaba bajando por las escaleras en dirección donde Richard le había indicado. Al cruzar la puerta de madera italiana, un gran salón con un candelabro de unos $5,000, me dieron la bienvenida. El salón era más grande que mi casa. Su techo era una cúpula enorme pintada con una imitación de la Capilla Sixtina. Dentro había una mesa servida para 4 personas. Mientras Don y Mark entraban, Richard venía justo tras de ellos. En el bosque, uno de los policías era arrastrado por una criatura hacia el lago. Su compañero estaba llegando exhausto, casi muerto, a las puertas del hotel, pero cuando se acercaba, una luz empezó a materializarse frente a él. Parecía una figura femenina. Cuando él la vio, su cabello se volvió blanco, su piel se secó, sus ojos se giraron hacia arriba dejando salir sangre de sus cuencas, que ahora se veían blancas. Sus huesos empezaron a retorcerse con espasmos violentos, hasta que finalmente su agonía había terminado. Su cuerpo cayó inerte en el suelo. De la tierra empezaron a salir manos que sujetaron el cuerpo sin vida del policía, arrastrándolo a lo que ahora sería su tumba. En el interior del hotel, los hombres hablaban sobre sus familias. El detective observaba las paredes en busca de algo que pudiese darle pistas. Notó que entre las columnas habían cuadros. Esperó a que Richard terminara de comer y decidió levantarse. Se dirigió a las paredes. El señor Richard dejó los platos en la cocina. Cuando salió, los 2 policías estaban bebiendo vino junto a la chimenea, mientras que el detective observaba los cuadros. Richard se acercó a él. ¿Se le ofrece algo más al señor? No, gracias, Richard. Pero me gustaría saber si tienes un poco de tiempo para hablar conmigo. Oh, claro que sí, caballero. Soy todo oídos. ¿Es usted de confianza para el señor Sommer? Esperaría que sí. He trabajado para él y su padre desde hace más de 30 años. Y mi padre trabajó para su abuelo. Mi madre también. Ya veo. Entonces conoce la historia de este lugar y a la familia Sommer. En efecto. Yo era un niño cuando el patriarca Zacarías Sommer compró estos terrenos. Mi padre sirvió en este mismo hotel hasta su muerte. Cuénteme cómo era trabajar y vivir aquí. En un principio yo jugaba con los hijos Sommer. Éramos de edades similares. Afortunadamente me llevaba muy bien con ellos. Los Sommer me trataban a mí, a mi padre y mi madre como si fuéramos de la familia. Vaya, eso es poco común. Suena que eran buenas personas. Oh, sí que lo eran. Lamentablemente, su familia se empezó a ver envuelta en tragedia tras tragedia, hasta que Zacarías Sommer desapareció. ¿Desapareció? Qué extraño, creí que había muerto. En la buena teoría, sí, lo declararon por muerto, mas nunca encontraron su cuerpo. Él desapareció aquí, ¿cierto? Es correcto. Cuando se hacían reparaciones en el sótano, él solía revisar los avances por sí mismo. Le gustaba involucrarse en todo lo que tuviese que ver con sus propiedades. Consideraba a sus hoteles casi un miembro más de la familia. Por eso nunca vendió ninguno. Ya veo. Fue el primero en desaparecer. Oh, no, señor. Lamentablemente muchos trabajadores habían desaparecido antes, pero se creyó que habían robado algo y huido por ello. Sus familias nunca los vieron llegar ni se comunicaron con ellos. Eso trajo muchos problemas con la gente del pueblo. Como sabrá, en estas tierras aún quedan muchos descendientes nativos y estos tienen sus creencias. Una de sus leyendas era que no debían acercarse a las montañas rojas, lo que ahora conocemos como la zona de las colinas rojas. Decían que debajo del lago un portal traía criaturas de la zona oscura y que una maldición caería sobre quienes se acercaran a él. ¿Y qué pasó con el tiempo? Bueno, a esa historia le pasa lo que a ese tipo de historias le sucede. Fue quedando nada más como un
mito o cuento para asustar niños. Cuando Zacarías Sommer compró estos terrenos, no pudo conseguir trabajadores en el pueblo. Los pocos que quisieron trabajar habían desaparecido, así que se terminó trayendo personas de la ciudad para que trabajaran acá. ¿Y de dónde viene la maldición de los Sommer? Oh, bueno, esa es una interesante historia. Creo que la maldición empezó en cuanto se terminó la construcción. Primero, uno de los hermanos del señor Zacarías Sommer había venido desde muy lejos. Quería pasar tiempo acá con la familia y la inauguración del hotel era un momento perfecto. Muchas celebridades vinieron también, pero durante la noche escucharon unos terribles gritos. Una actriz apareció colgada del candelabro principal. Decían que su carrera había terminado unos meses atrás cuando salió a la luz una infidelidad con un director reconocido. Claramente el director no quería que esto llegara a la prensa u otros medios, y cuando eso ocurrió, decidió mover influencias para hundir la carrera de la joven actriz. Esto dio como resultado, pues, el aparente suicidio, pero no lo sé. Mire por usted mismo. El candelabro colgaba a unos 6 metros de altura. No había manera de llegar ahí sin una escalera. Claramente imposible que haya subido ahí por sí sola, además de que no se encontró ninguna escalera cerca, y ella estaba al menos a 1 metro del candelabro, colgando justo en el centro. Vaya, esta historia no la conocía. Oh, claro que no. Muchas personas ricas movieron influencias para que esto no saliera de aquí. Simplemente ella era una actriz sin carrera, así que solo reportaron su deceso sin dar mayor detalles. Ya veo, no me extraña eso. Pero esa no fue la única muerte digna de recordar. Esa misma noche, la hija del hermano del señor Zacarías Sommer había desaparecido. Se dice que entró en el bosque que circunda el hotel. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las autoridades estuvieron buscándola durante 6 largos meses. Luego de esto, la familia Sommer siguió financiando la búsqueda, pero después de 2 años, la dieron por muerta. Claramente este hecho devastó a la familia y los 2 hermanos dejaron de hablar entre ellos. Ese fue el primer hecho que involucró a la familia Sommer. De ahí viene el nombre de la maldición. Aunque las desapariciones comenzaron desde antes, y aunque muchas familias se han visto afectadas, la principal familia involucrada eran ellos. Luego de que la niña desapareciera, el primer hijo del señor Zacarías Sommer murió con tan solo 3 años. Esto ocasionó que la señora Sommer entrase en depresión. Se quitó la vida entrando al lago. Varios sirvientes la vieron entrar. 2 de ellos murieron ahogados tratando de sacarla. Solo el cuerpo de uno de los sirvientes se recuperó. Fue con su segunda esposa con quien la familia Sommer empezaría a crecer. Sin embargo, el señor Zacarías Sommer no trajo a sus hijos aquí. Hasta que no cumplieron los 10 años, ninguno de los hijos de Zacarías entró en los terrenos de la Colina Roja. La conversación se vio interrumpida con un trueno que retumbó por todo el salón. Luego, la electricidad dejó de funcionar. Richard me mencionó que la planta de energía estaba en la parte trasera cerca del lago, pero tenía que ser activada de manera manual. Las luces de emergencia de los pasillos ya se habían encendido, pero no iluminaban lo suficiente como para poder pasar la noche con ellas. Aún era temprano y ninguno de los presentes tenía ánimo de irse a la cama. Nos reunimos los 4 y caminamos siguiendo a Richard hasta llegar a la parte trasera. Las pinturas en los pasillos parecían aterradoras con la luz de las lámparas de emergencia. Casi podía sentir que los ojos sin vida me seguían. Una vez llegamos a la bodega donde se encontraba la planta eléctrica, Richard y Tom se encargaron de ella. Mark los alumbraba con la linterna. Yo miraba el lago. La lluvia apenas si dejaba distinguir dónde empezaba el agua y dónde la tierra. Fue cuando la vi. Una figura blanca salía flotando del sendero por el que había caminado durante la tarde. Lentamente se movía entre la lluvia. Cuando llegó al lago, empezó a desvanecerse. Hasta ese momento yo no creía en fantasmas. Ahora no tengo ninguna otra explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba sumido en mis pensamientos cuando Mark tocó mi hombro. Ya habían puesto en marcha la máquina que nos daría electricidad por el resto de la noche. Entramos de nuevo al hotel. Ninguno de los 4 alcanzó a ver el rostro de una criatura anfibia que se asomaba entre el lago.
Todos fuimos a nuestras habitaciones, nos cambiamos de ropa y nos reunimos de nuevo en el salón. Seguí conversando con el señor Richard. Luego de que los hermanos Sommer dejasen de hablar entre ellos, la familia se separó por completo. Con el tiempo, el señor Zacarías se enteraría años después que su hermano se había quitado la vida. Su familia tuvo una crisis financiera de la que no se pudo recuperar. El señor Zacarías se lamentó ese hecho hasta su muerte. Nunca entendió cómo su hermano no lo buscó para que lo ayudara a recuperarse. Entonces, ¿solo la familia de Zacarías eran los únicos Sommer vivientes? Sí, así es. El saber qué vio la hermana del señor Sommer siempre ha sido un misterio. Hoy en día tiene 80 años y sé que se encuentra en un sanatorio mental al norte del país. Su único hijo moriría en un accidente de auto a sus 30 años. No tenía hijos. ¿Y qué pasó con los hijos del señor Sommer? Sus 2 hijos aún viven. Sé que uno está en Alemania estudiando finanzas y su otro hijo solo se dedica a viajar por el mundo, malgastar la fortuna de su padre sin hacer ni un mínimo esfuerzo. Un vago de primera. Dejamos la conversación así por esa noche. Antes de ir a mi habitación, me llamó la atención una pequeña puerta a un costado de la cocina. Imaginé que era el salón de conserjes, pero Richard me comentó que detrás de esa puerta se encontraba una pequeña biblioteca para las personas que se hospedaran en el hotel. Al entrar, de entre todos los libros, uno llamó mi atención. Estaba forrado con cuero color crema, con un matiz café. Su textura era similar a la de la piel humana. Lo tomé y me dirigí a mi cuarto. No podía dejar de pensar en la figura fantasmal que vi rondando el lago. ¿Qué habrá sido? Leyendo el libro, me encontré que parecía ser un bestiario, alguna clase de recopilación de criaturas infernales. El caballo del diablo, la mancha del lago, el devorador, wendigos, maniquís poseídos, objetos malditos como el anillo del fulgor azul. Me llamó la atención más de lo normal una criatura de aspecto anfibio, similar a un tiburón, pero con una expresión humana. Sus manos tenían membranas, las cuales imagino les ayudaría a poder nadar. Su piel era de un tono verde, colmillos afilados y una especie de aleta dorsal en su espalda. La descripción de la criatura decía que se alimentaba de peces grandes, pero se le relacionaba con múltiples desapariciones en los países del norte de Europa. También se mencionaba apariciones de la criatura relacionadas con la costa sur, cerca de la Antártida. Según este bestiario, las criaturas habían llegado a nuestra dimensión por entradas subterráneas en cuerpos de agua. De pronto, la luz empezó a parpadear. No puede ser que falle la planta ahora. Salí de mi habitación. El señor Richard ya se dirigía hacia la parte trasera con una lámpara. Tom se ofreció a acompañarlo. 1 hora después no habían llegado. La luz ya estaba apagada por completo. Fui al cuarto de Mark. Estaba dormido. Ni siquiera se había dado cuenta del fallo eléctrico. Cuando estuvo despierto, nos dirigimos a la parte trasera del hotel. Al llegar, con mi linterna vi un charco de sangre en el suelo. Corrimos y lo revisamos. Parecía ser que un oso había atacado a alguien. Mirando de cerca la sangre, parecía que habían arrastrado un cuerpo. A pesar de la lluvia, la sangre se veía perfectamente. Seguí el rastro. Se iba haciendo cada vez más evidente que el cuerpo había sido arrastrado hacia el lago. Volví rápidamente con Mark. Él estaba moviendo unas cajas. Me dijo que escuchó ruidos ahí. Detrás de esas cajas encontramos a Richard. Estaba inconsciente y tenía una herida en el pecho. Eso dejaba claro que el que se habían llevado era Tom. Movimos a Richard dentro del hotel para evitar ser atacados como le había pasado a ellos. Logramos llevar a Richard al salón principal. Reunimos unas lámparas de gas con las que iluminamos la mesa en la cual lo atendimos. Sus heridas parecían haber sido causadas por garras. 4 grandes y profundas heridas atravesaban su pecho. Afortunadamente para él, solo le había desgarrado el músculo. No llegaron al hueso. Limpiamos la herida con whisky y luego lo vendamos. No había mucho que pudiéramos hacer. El único que sabía dónde se encontraba el botiquín era Richard y estaba inconsciente. Empecé a tener un mal presentimiento. Le dije a Mark que cubriéramos a Richard con uno de los manteles. Luego nos fuimos a las habitaciones a recoger nuestras armas. Los dos teníamos pistolas 9 milímetros, la típica pistola reglamentaria.
También entramos en la habitación de Tom y recogimos su arma. Volvimos con rapidez donde Richard. Afortunadamente estaba en la misma posición en la que lo habíamos dejado. Tomé la iniciativa y moví unas mesas a la entrada principal del comedor. Mark me miró extrañado, luego me ayudó a formar una barricada. De alguna manera, nuestros sentidos de supervivencia estaban activados. Un trueno retumbó nuevamente y fue cuando Richard despertó. Oh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Te encontramos detrás de unas cajas cerca del motor de la planta de emergencia. Tom. ¿Dónde está Tom? No lo encontramos, pero por lo que vi, no creo que esté con vida. Las criaturas. Ellas se lo llevaron. ¿Qué? ¿A cuáles criaturas te refieres, Richard? Yo estaba reparando el motor. Parecía que algún animal había mordido los cables cuando escuché a Tom gritar. Una criatura extraña estaba sobre él, mordiendo su cuello, con sus garras enterradas en su piel. Luego otra criatura saltó sobre mí. Caí hacia atrás. Cuando la criatura se disponía a atacarme, de nuevo logré darle en la cabeza con la llave inglesa que tenía en mi mano. Luego de eso, no recuerdo nada de lo que pasó. Fue cuando entendí que la criatura del libro era real. Posiblemente por eso el libro estaba aquí, como registro de su existencia. Escuchamos cómo ventanas y puertas eran azotadas violentamente. Seguido de eso, miles de pasos corrían entre los pasillos. La puerta del salón principal estaba siendo golpeada con fuerza. Una de las criaturas logró quebrar una parte de esta. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un color amarillo. Su piel era grasosa, aunque en el libro describía exactamente a las criaturas. No había manera de que algo te preparara para verlas en persona. Era grotesca, un adefesio de la naturaleza. Sin pensarlo, disparé, pero la bala apenas rozó su cabeza. La criatura se apartó del agujero emitiendo un chillido aterrador. Fue cuando la puerta empezó a ser azotada con más fuerza. ¡A la cocina! ¡Vamos! ¡Es por atrás!, gritó Richard. Hasta ese momento no sabía que existiera otra entrada. Íbamos a mitad de camino cuando la barricada se dio. Fue cuando Tom se giró y empezó a disparar sin saber muy bien a qué darle. La oscuridad ocultaba gran parte de la habitación. Richard y yo llegamos a la entrada de la cocina. Le grité a Tom que se apurara. Las criaturas se habían detenido por alguna razón. Me congelé del miedo. Un espectro empezó a descender desde el techo. En cuanto Tom se giró, el espectro emitió un brillo cegador. Apenas logré ver cómo era consumido por el brillo. Luego, de la misma manera en que apareció, el espectro se esfumó. La oscuridad era de nuevo quien tomaba el salón. Las criaturas emitieron de nuevo un chillido, pero esta vez sonaban más eufóricas. Habían perdido una de sus presas. Menos de un minuto después de que entramos en la cocina, la puerta era azotada con violencia. Aquí la luz, aunque tenue, dejaba apreciar lo que había alrededor. Había otra puerta más. Richard buscaba la llave de esta puerta. En un escritorio intentaba encontrarla desesperadamente. Yo buscaba algo que nos sirviera. Encontré lo que buscaba. Un cilindro de gas, unos cuantos envases de detergente y, por supuesto, mecha. Coloqué todo lo que encontré que pudiera explotar o empezar un incendio en la puerta. Si estas criaturas eran acuáticas, de seguro no les gustaría el calor del fuego. Richard ya había encontrado la llave y estaba abriendo la puerta. Yo le dije que me esperara. Si volábamos la puerta en el momento justo, tal vez las criaturas no nos seguirían más. Él esperó unos metros pasillo adentro. Yo estaba en la puerta apuntando al cilindro con un mechero encendido en mi mano. La puerta empezaba a ceder. En cuanto la ranura se abrió, disparé al cilindro. Luego lancé el mechón encendido. La explosión me lanzó hacia atrás. Caí pasillo adentro, mi cabeza daba vueltas y un pito rezumbaba en mis oídos. Me levanté como pude. En ese momento vi a la niña detrás de Richard. Intenté señalarla, que Richard también la viera. Fue cuando la niña empezó a transformarse. Su cuerpo creció y brilló con una luz similar a la que se había llevado Tom. Esto llamó la atención de Richard. En cuanto se volvió, un último aliento salió de su cuerpo. Luego fue arrastrado por los pasillos, reventando las puertas de las habitaciones por las que pasaba, hasta perderse en la oscuridad. A como pude me fui incorporando. Andaba dando tropezones y sujetándome a las paredes. Podía escuchar los chillidos de las criaturas y las llamas quedando atrás. No conocía el hotel, no sabía cómo salir de aquí. No por este lado. Estuve vagando como unos 20 o media hora tal vez.
Cuando pasé por una de las habitaciones vi que la ventana daba al parqueo. Sin pensarlo, me lancé por ahí. El incendio ya iluminaba la noche, la lluvia se había detenido. Empecé a caminar y noté que las 2 patrullas aún estaban ahí. Aquellos oficiales no habían logrado escapar de este maldito lugar. En cuanto estuve frente a la entrada principal, el fuego ya consumía rápidamente todo a su paso. Caí de rodillas, mi cabeza dolía, pero al menos había logrado escapar de este infierno. Ya no tenía dudas de que las colinas rojas estaban malditas y de que los nativos tenían razón. Ahora ya sabía de la existencia de esas criaturas. Recordé el libro, revisé el bolsillo de mi gabardina. Ahí estaba, pero yo no lo había puesto ahí. El sonido de un camión de bomberos y patrullas de la policía me sacó de mis pensamientos. El amanecer aparecía en el horizonte. Yo solo quería salir de aquí. Y bien, mis amigos, eso ha sido todo por ahora. Sé que esta fue una historia muy larga y con muchas criaturas y espectros. Esto es importante para el desarrollo de nuevas historias, porque ahora ya saben que todas las historias del canal se desarrollan dentro de un mismo universo. Ya pueden escuchar de nuevo las historias y empezar a unir cabos sueltos, ¿verdad? Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Nos vemos pronto. Hasta